Oración de mañana, invocando a Jesús hoy para una sanidad brutal y espiritual. En una mañana densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad, una multitud se había congregado en la plaza del pueblo. Los rostros eran mezcla de esperanza y desconfianza. Desde la esquina, un anciano, con ojos profundos como abismos oscuros, observaba cada movimiento, sus manos temblorosas sostenían un rosario desgastado. Algo grande iba a suceder o eso se decía. Las sombras parecían danzar entre los árboles, como si entidades invisibles fueran parte del espectáculo. Mientras se acercaba la hora mágica, un murmullo inusitado empezó a llenar el aire. Jesús va a llegar. Hoy va a sanar al enfermo del pueblo, gritó una mujer con voz temblorosa. La atmósfera se tornó pesada, y las nubes, que antes juraban ser solo un fondo gris, empezaron a girar como un torbellino oscuro sobre sus cabezas. Era como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la invocación del pueblo. En el fondo, un niño de ojos grandes y dulces gritaba con emoción mientras sostenía en su mano pequeña un pétalo de rosa. «Llévale esto a Jesús», exclamaba con una convicción infantil que hizo eco en los corazones de todos. Nadie podía ignorar la magia en el aire. Las risas se esfumaron y, en su lugar, un silencio casi reverencial se apoderó del lugar. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los presentes. Un viento gélido sopló repentinamente, alertando a todos, el momento se acercaba, las campanas sonaron. Rápidamente, la emoción se multiplicó al ver dos luces brillantes asomarse entre la bruma. Todos los ojos se fijaron en una figura vestida de blanco que avanzaba lentamente. Cada paso resonaba como un tambor en los corazones ansiosos que lo esperaban. ¿Pero era realmente Jesús? La gente intercambiaba miradas nerviosas. Aquello podía ser un milagro o el inicio de algo aterrador. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar si sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La figura se detuvo, su mirada penetrante recorría la multitud. La tensión era palpable, como un cable de alta tensión preparado para estallar. Entonces, un grito desgarrador se oyó al fondo: «Mamá, no. No lo dejes entrar». Todos se giraron. En la penumbra, se podía distinguir a una madre abrazando a su hijo, el terror reflejado en sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fuerza podría interrumpir esta aparentemente sagrada llegada? Y, de pronto, la bruma comenzó a despejarse. La multitud contuvo la respiración. Hay algo más aquí, algo que no estaban preparados para enfrentar. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿y si aquello que venía traía consigo más oscuridad que luz? La figura vestida de blanco, ahora claramente visible, hacía eco de antiguas leyendas que hablaban de sanación, pero su caminar parecía lento, casi como si cada paso fuera una pesada carga. La multitud se desplazaba furtivamente, nerviosa, como si el aire se hubiera vuelto tangible y opresivo. Y el niño con el pétalo de rosa, su pequeño rostro se había ensombrecido, reflejando la angustia de su madre. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa resonando sobre el murmullo incesante. Si es realmente él, ¿por qué esta ansiedad? ¿Por qué el miedo? La figura levantó una mano, como pidiendo silencio, pero el grito de la madre resonó de nuevo con una fuerza escalofriante: «No lo dejes entrar, por favor». La gente miraba de nuevo a la mujer, sus ojos llenos de terror, como si entendieran un secreto que aún no habían identificado. Las nubes continuaban formando un círculo ominoso sobre la plaza, y el viento parecía ahora susurrar advertencias.
Era un momento en que la esperanza se entrelazaba con el pavor, cada corazón latiendo con una ansiedad creciente. ¿Por qué había aquel grito de advertencia justo cuando lo que todos anhelaban podría estar ante ellos? Un hombre, con una fe inquebrantable, dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en la figura, su voz resonando firme. No tengan miedo. Si es el mensajero de Dios, vendrá a salvarnos. Pero su grito se perdió en un aluvión de murmullos y dudas. Era un reto a la esperanza, pero también una invitación al oscuro desconocido que acechaba en la bruma. La figura pareció sonreír, pero era una sonrisa extraña, como si hubiera nacido de un lugar que no conocía la bondad. He venido para liberar a los oprimidos, dijo con un tono seductor, en el que la gente percibió tanto promesas como amenazas. ¿Quién está realmente oprimido aquí? ¿Quién necesita libertad? Las palabras flotaban en el aire como un hechizo. El anciano avanzó, su rosario temblando en sus manos. Nosotros. Todos nosotros necesitamos sanación. Pero, ¿cuál es tu precio? El silencio se hizo profundo, como si el tiempo se hubiese detenido. La multitud contuvo la respiración, sus corazones palpitando en un ritmo frenético. La figura investigaba cada mirada, cada expresión, como si estuviera analizando la fortaleza de su fe. Entonces, de repente, la madre gritó nuevamente, «No lo toques, por favor. No dejes que entre en nuestro hogar. No confíes en él». Su voz desgarrada atravesando el aire y cortando cualquier lazo de esperanza. La multitud se dividió, algunas personas retrocediendo asustadas, otras avanzando, impulsadas por una fe inquebrantable. El niño, con el pétalo aún en la mano, se echó hacia adelante, intentando atravesar la línea que separaba la certeza de la duda. La sombra del inminente conflicto se cernía sobre la plaza, y las consecuencias del próximo movimiento podían ser devastadoras. Cada rostro reflejaba un dilema moral, la lucha entre la fe ciega y la cautela ante lo desconocido. Justo entonces, un rayo atravesó el cielo, iluminando la escena con una brillantez cegadora. El viento se alzó, llevando consigo susurros de advertencias y promesas. Las sombras comenzaron a moverse, y el anciano alzó su rosario con la esperanza de que algo divino interviniera. Todo estaba a punto de reventar. La figura avanzó un paso más y sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. El momento de la verdad ha llegado, dijo con una voz que retumbaba como un eco en el corazón de cada presente. La multitud, ahora dividida entre devoción y miedo, enfrentaba una elección inminente entre la fe y la razón. ¿Pero qué harían cuando la sombra de lo desconocido finalmente tomara forma? La figura giró lentamente, como si el aire alrededor de ella respondiera a su movimiento. Un profundo silencio se apoderó de la plaza, los murmullos se extinguieron y un escalofrío recorrió la espalda de todos. La madre abrazó a su hijo, protegiéndolo de una presencia que parecía oscurecer la luz del día. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó otro anciano, su voz temblando como una hoja llevada por el viento. Fue un desafío, pero también un grito de desesperación. La figura, con una mirada penetrante, se detuvo en él. Cada ojo en la plaza se volvió a la espera de su respuesta. «Vengo a buscar la verdad oculta en vuestros corazones», dijo esa voz suave que se deslizaba como veneno, dulce pero mortal. «¿Qué os duele más? ¿El cuerpo? ¿La mente? ¿O el alma?» Su sonrisa se amplió, revelando unos dientes blancos y afilados que contrastaban con su pálido semblante. La multitud empezó a inquietarse, muchos se miraban entre sí, inquietos. El viento sembraba una mezcla de miedo y anhelo entre ellos, y la sensación se hizo más palpable cuando la figura pareció acercarse, como un predador enfocado en su presa. Una mujer, de cabello enredado y ojos cansados, se atrevió a hablar. «No queremos hacer un trato oscuro. No a costa de nuestras almas», dijo con fuerza, mientras sus manos temblaban. Era claro que muchos compartían ese temor. La idea de una liberación que podría acarrear consecuencias nefastas los mantenía en un estado de alerta constante.
Os ofrezco paz, sanación sin costo, insistió la figura, levantando la mano. Solo quiero saber qué estáis dispuestos a sacrificar para liberaros de vuestro dolor. Las palabras se deslizaron como un susurro en medio de un laberinto de voces temerosas. El niño, con el pétalo en la mano, levantó la vista hacia su madre, los ojos llenos de perplejidad. No entendía el sacrificio, pero también temía perderla. La madre sintió un nudo en su garganta. No. No hay precio que valga esto, murmuró, pero en su mirada había un rayo de duda, una grieta en su determinación. De repente, el cielo se oscureció aún más, un trueno retumbó, y el aire se volvió más pesado, casi opresivo. La figura, en un giro dramático, atravesó la plaza, moviéndose entre la multitud como si fuera parte de una danza macabra. Las sombras comenzaron a alargarse, devorando el suelo debajo de ellos. ¿Quién se atreve a desafiarme?, preguntó, y la plaza se convirtió en un mar de murmullos asustados. ¿Quién de vosotros es lo suficientemente valiente como para desear libertad por encima del miedo? El anciano, apretando su rosario, fue levantando la voz nuevamente. Yo quiero la libertad, pero no a cualquier precio. Él se hizo el frente entre la figura y todos los presentes. El eco de sus palabras resonó en el aire, como un eco distante de una verdad olvidada. La figura hizo una pausa, y con eso el aire parecía enfriarse, como si el tiempo mismo estuviera esperando un desenlace. Entonces será el valor lo que os liberará, dijo de manera enigmática. Pero recordad, la verdad tiene su peso, y no todos están listos para abrazarla. El corazón de la multitud palpita con una mezcla de intriga y miedo. Cada ojo estaba ahora pegado a la figura, y el niño, aún sin querer, estaba atrapado por la tensión. ¿Quién se atrevería a aceptar esa libertad? Responde a la verdad, y verás lo que te ofrece, susurró la figura, esbozando una sonrisa que parecía más una amenaza. ¿Qué sacrificarás por la salvación? Mientras la atmósfera se tornaba cada vez más cargada, un estruendo de relámpagos iluminó la plaza, revelando momentos de incertidumbre en los rostros de todos. Era el instante preciso en el que el destino cambiaría para siempre, pero antes, ¿quién se atrevería a dar el primer paso y entrar en la oscuridad? El eco del trueno resonó en la plaza, sacudiendo a los presentes. El anciano, sintiendo que el peso de sus palabras había despertado algo profundo, no retrocedió. Sin embargo, el rostro de la madre se tornó pálido, como si finalmente comprendiera la magnitud de la situación. Si la verdad nos exige un sacrificio, ¿qué precio es el correcto?, cuestionó, inclinando la cabeza hacia la figura, que permanecía inmóvil, sus ojos como abismos oscuros. En su pecho, un calor intenso luchaba contra la fría sensación de terror, y el niño apretaba su pequeño pétalo con fuerza, sintiendo la vibración de la angustia en el aire. Es fácil hablar de valor cuando la decisión no es tuya, murmuró otro espectador, una mujer de cabello gris que luchaba por controlar su voz temblorosa. Ello podría consumirnos por completo. Su temor resonó en las miradas temerosas de quienes la rodeaban, inquietando aún más el ambiente. La figura movió la cabeza lentamente, como si saboreara la incertidumbre. La oscuridad acecha a aquellos que temen lo que llevan dentro. Pero el verdadero sacrificio es aceptar quienes sois realmente. La tensión aumentó. Algo en su tono evocaba viejas historias del pueblo, advertencias sobre pactos y sombras que nunca despertaban bien. El anciano, empoderado por el miedo, continuó. No permitiré que se interponga entre nosotros y nuestras almas. No soy lo que tú dices. Su voz resonó como un tambor en la plaza y, por un momento, todos respiraron de forma unificada, como si la esperanza hubiera encontrado una rendija para colarse en la oscuridad. Ah, pero el aliento de la vida está hecho de decisiones, querido anciano, replicó la figura, acercándose un paso más, haciendo que la multitud retrocediera, inquieta. No se trata de lo que pensáis ser, sino de lo que estáis dispuestos a dejar ir. Con cada elección, hay un bonito coste que pagar.
Nosotros no queremos nada de ti, gritó una voz entre la multitud, un hombre con el rostro marcado por la preocupación. Retírate. No tienes lugar aquí. Sin embargo, sus ojos revelaban su propio miedo a soltar las cadenas que lo ataban no solo a la plaza, sino a los vicios que lo consumían. La figura echó la cabeza hacia atrás, riendo suavemente. Un sonido que solo acentuó el terror colectivo. ¿Y si el precio de la liberación es más que lo que estáis dispuestos a sacrificar? La verdad no reconforta como lo queréis. Oh, la verdad es un fuego que consume. El viento sopló con furia, como si los espíritus del pueblo mismo quisieran atajar el viento en su descontento. El niño, viendo a su madre temblar, sintió un impulso desconocido. ¿Y si tenemos que encontrar esa verdad? ¿Y si solo deberíamos dejar de tener miedo? Exclamó, su voz una brisa de valentía en medio de la tormenta. Un silencio atónito cayó sobre la plaza, y todos fijaron su mirada en él, como si su pequeño corazón iluminara la oscuridad. La figura se volvió lentamente hacia él, intrigada por la pureza de su inocencia. ¿Acaso hablas desde la esperanza o desde el deseo de ser un héroe? La línea es tenue, pequeño. Cada mirada en la plaza, de vida o muerte, se centró en el infante. Nunca antes habían considerado que la verdad pudiera ser una elección, un camino a seguir. La posibilidad de enfrentarse a su oscuridad comenzaba a tomar forma, pero el miedo es un monstruo voraz y todos sabían que no sería fácil. Entonces, dijo la figura, ladeando la cabeza. ¿Vas a dar un paso hacia la verdad? Su risa retumbó como un eco en las paredes de la plaza, resonando como una advertencia o tal vez una invitación. Mientras la atmósfera se cargaba de expectación, un nuevo relámpago iluminó el cielo, y la pregunta suspendida en el aire resonó en la mente de todos. ¿Valdría la pena desenterrar la verdad y enfrentarse al sacrificio? De pronto, un estruendo se escuchó a lo lejos, como si algo colapsara. La multitud contuvo la respiración. Era el momento decisivo. ¿Permanecerían en la sombra o se atreverían a enfrentar la luz de lo desconocido? El destino de cada alma parecía colgar de un hilo tembloroso en la plaza. ¿Quién se atrevería a cruzar la línea entre la verdad y la oscuridad? Los murmullos de la multitud se desvanecieron en un silencio opresor, como si el aire mismo temiera romper la tensión. Entonces, el niño, con el pétalo aún en su mano, dio un paso hacia adelante. Sus pequeños pies descalzos apenas hacían ruido en la plaza empapada de lluvia. La figura lo observaba, su mirada penetrante como aguja. Yo quiero encontrar la verdad, balbuceó el niño, temblando, pero decidido. Su voz, aunque pequeña, rompió la atmósfera cargada de miedo como un rayo en la tormenta. Sí, quiero saber. No quiero seguir con miedo, sostuvo su mirada con valentía, como un faro de luz en una noche sin estrellas. La figura sonrió, sus labios curvándose de un modo inquietante. ¿Así que este joven quiere enfrentar la oscuridad? Fascinante. Pero recuerda, pequeño, que la verdad duele, y te cambiará para siempre. El viento arremetió, arrastrando hojas muertas, un presagio de lo que vendría. La madre del niño, paralizada por el terror, finalmente se acercó. No, por favor, no. Eres solo un niño. No entiendes lo que implica. Su voz oscila entre la súplica y el pánico, cruzándose con las miradas del resto, que comenzaban a manifestar inquietud y cuestionamiento. Pero, mamá, otras personas tienen poder sobre nosotros porque no enfrentamos lo que somos, contestó el pequeño, su voz resonando como un eco de antiguos ecos en la plaza. Si no enfrentamos nuestra verdad, siempre seremos prisioneros. La figura lo estudió con un interés palpable. ¿Sientes que estás listo para dejar ir lo que llevas en tu interior? Porque lo que está oculto puede ser aterrador. Su tono convertía las palabras en un oscuro susurro que enviaba escalofríos por la espalda de los presentes. El anciano, que había estado observando en silencio, se atrevió a intervenir. No lo hagas.
Por favor, no te ofrezcas como sacrificio. La verdad es un fuego que devora al que se atreve a abrazarla. Su voz temblorosa resonó entre las brillantes miradas de los otros. Las dudas comenzaron a cernirse sobre los rostros de los habitantes, cada uno luchando internamente con sus propios demonios. La figura los había tocado en lo más profundo, despertando algo que creían enterrado. Estamos aquí para protegerlo. No podemos dejar que caiga en la trampa de la oscuridad, añoró una mujer de la primer fila, sus ojos empañados. Pero puede que sea el único capaz de guiarnos hacia la luz, murmuró otro, sus ojos fijos en el niño, reconociendo la valentía aunque la resignación también lo abrazaba. Tal vez, solo tal vez, necesitamos que alguien se atreva a avanzar. El niño sintió que las paredes del miedo iban cediendo. Yo quiero hacerlo, gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. ¿Alguien más se atreve a dar un paso conmigo? En lo profundo de la oscuridad, un murmullo colectivo creció. Algunos comenzaron a dar pasos vacilantes hacia adelante, enfrentándose a la verdad que habían evitado durante tanto tiempo. Otros, paralizados por la incertidumbre, retrocedieron. La figura sonrió más ampliamente ahora, como un cazador que olfatea el pánico. ¿Ven? Incluso en medio de su miedo, hay quienes buscan. Su risa reverberaba entre las calles, llenando el aire con un aura de desafío y advertencia. Un sonido estremecedor retumbó nuevamente en la distancia, más cercano, como si algo estuviera rompiendo el velo entre lo conocido y lo desconocido. La multitud, ahora en un frenesí de emociones, sentía que la verdad se acercaba, listo para desnudarlos. El poder de la elección estaba sobre ellos. Pero recordad, aunque avancéis, no hay vuelta atrás. La verdad no perdona, afirmó la figura mientras las sombras comenzaban a danzar alrededor de la plaza, dibujando formas siniestras en el suelo empapado. ¿Quién se atrevería a tomar la mano de la verdad? Un nuevo retumbar resonó, y el suelo tembló bajo sus pies. ¿Podrían estos valientes cruzar la línea, despojándose de sus miedos, o caerían en el abismo de la oscuridad, mientras se formaba una grieta en la tierra? El futuro de todos en la plaza colgaba de un hilo precioso. Y la pregunta se tornaba urgente, ¿sería este el momento de su liberación o su perdición? La plaza temblaba, y no solo por la grieta que se abría en su centro. El aire era una mezcla de miedo y adrenalina. El niño, aún de pie, sintió el sudor recorrer su frente, pero no retrocedió. Una conexión profunda se formó en su interior, una llamada irresistible hacia lo desconocido. De repente, el viento arremetió con una fuerza brutal, como si la naturaleza misma intentara frenar la inminente verdad. Las hojas se alzaron en tormentas, levantándose como espectros atrapados en un frenesí de desasosiego. La figura en la sombra, aún sonriendo, alzó una mano curvada y volvió a hablar, su voz resonando como un tambor llamando a la batalla. ¿Tienen miedo? Es natural. La verdad no es para los débiles. Pero solo ella puede liberarles de sus cadenas. El eco de sus palabras retumbó en los corazones de los presentes, las cabezas comenzaron a moverse con indecisión. Algunos estaban listos para avanzar, pero otros temblaban en sus lugares, sus almas luchando entre la oscuridad y la luz. Una mujer de piel morena, con un pañuelo rojo en el cabello, gritó desde la distancia, no estamos dispuestos a perder a nuestro futuro. Pero, ¿a qué precio? Así es como se siente la libertad, continuó la figura, disfrutando del caos que había desatado. Escuchen bien, cada paso hacia la verdad es un paso hacia su propio renacer. Pero recordad, en el fondo de la oscuridad, hay luz, y su luz está en aceptar quiénes son, lo que los ha hecho fuertes y lo que los ha quebrado. El niño sintió el peso de esas palabras. ¿Era realmente suficiente el deseo de buscar la verdad? Recordó las historias que había escuchado de los ancianos, de los que habían enfrentado sus temores y descendido a la oscuridad solo para emerger transformados. El pensamiento trajo un destello de esperanza que rápidamente se unió a su coraje.
Yo estoy listo, gritó el niño hacia la figura, extendiendo su manita, el pétalo temblando en su palma como símbolo de su decisión. No tengo miedo, porque quiero conocerme. La figura se inclinó un poco, intriga marcando su rostro. Buena elección, pequeño. Pero lo que verás no siempre te complacerá. Cada corazón tiene secretos. Algunos son amables, otros son monstruos. ¿Estás preparado para descender a las profundidades de tu alma? La verdad puede ser más oscura que la noche misma. Decenas de rostros la miraban expectantes, miedosos pero fascinados. Un hombre robusto alzó la voz: si el niño puede hacerlo, ¿por qué no nosotros? Unámonos a él. Un coro de murmullos se extendió, mientras miembros de la multitud dudaban, pero al mismo tiempo, su determinación comenzaba a florecer. En el fondo de sus corazones, un eco poderoso resonó. Era la lucha ancestral entre la esperanza y el temor, y se sentía en cada respiración. Repentinamente, el suelo se partió con un grito ensordecedor, arrojando escombros y materiales hacia los lados. El pánico instantáneo llenó la plaza. La sombra, ahora más oscura, se agachó, y el camino hacia la verdad parecía aún más incierto. ¿Decidiréis caer con miedo o volar con valor?, preguntó la figura, mientras el viento empezaba a aullar como un lamento. Allí, frente al abismo que se abría, una nueva verdad surgía. La línea entre el deseo y el deber se desdibujaba, uniéndolos en su búsqueda. Pero el tiempo se desvanecía. La decisión debía tomarse. ¿Serían capaces de enfrentar lo que ya no podían ocultar, o sería esta la última vez que abrazarían la posibilidad de cambiar? La plaza, un escenario de contradicción, aguardaba su elección. El suelo continuó temblando, como si la misma plaza alguno de los secretos que anidaban en su interior. Los ecos del grito que había desgarrado el silencio reverberaron por doquier, sumando fuerza al pánico que arrastraba a los desconcertados habitantes. Una sombra proyectada por la figura misteriosa se alargó, reptando como un ente viviente que se alimentaba de sus temores. Una mujer, conmocionada, se aferró a su hijo mientras miraba la grieta con ojos llorosos. No podemos, no debemos, gritó, aunque su voz se veía engullida por la tempestad. Pero el niño, más que asustado, parecía haber despertado a algo dentro de él, una chispa que iluminaba la oscuridad que lo rodeaba. Esa es la verdad que hemos buscado. El temor es el camino más fácil. El pequeño balbuceó, mirándose en los ojos de la figura. Yo quiero saber qué hay debajo, en el fondo. No tengo miedo. Un murmullo de incredulidad recorrió la plaza. Las miradas se encontraron, y en ese instante, la figura pareció resonar con una energía más poderosa. El niño tiene razón. Ceder al miedo es una rendición. La sombra levantó su otra mano, y de inmediato, un viento helado avanzó. La plaza se llenó de hojas que giraban en espiral, danzando como un torbellino. La vibración del suelo se intensificó, como si estuvieran al borde de un viaje hacia un horizonte desconocido. Uníos a él, de una vez, insistía la figura, cuya voz ahora parecía un canto ancestral, atrayendo a unos y desalentando a otros. Aquellos que estaban más cerca de la grieta retrocedieron, chocando entre sí, mientras unos pocos comenzaron a avanzar hacia el niño. Las sombras comenzaron a surgir de la grieta, formas indefinidas que se alzaban en la penumbra, apremiando un escalofrío por la espalda de todos. Eran los rostros de quienes ya habían cruzado la línea entre el bien y el mal, formando un puente entre su realidad y lo que temían convertirse. Atrévete, retumbó la figura con una fuerza redentora. Enfrentar esto significará que ya no podrás esconderte. Tus monstruos no te pertenecen si decides mirarlos a los ojos. Fue entonces que el niño dio un primer paso hacia la grieta, y una oleada de energía se disparó a su alrededor. Las sombras comenzaron a girar en espiral, reclamando su lugar en la escena. La multitud contenía la respiración, sintiendo cómo el miedo se transformaba en expectativa. Mientras más personas decidían avanzar,
un brillo momentáneo iluminó la grieta. Una luz mística emergió de su profundidad, como si el mismo corazón de la plaza hubiera despertado. Pero al mismo tiempo, el aire se volvió más denso y oscuro, como un aviso escalofriante de que lo que se escondía detrás podía no ser benevolente. ¿Qué pasará si caemos?, preguntó un hombre, su voz temblando de incertidumbre. ¿Y si lo que encontramos allí nos hunde más en la oscuridad? Es posible, respondió la sombra. Pero aún es más posible que allí encuentren sus poderosas alas, que les permitan volar por encima de las sombras que los han mantenido cautivos. El niño miró hacia sus compañeros, sentía su temor como una cadena pesada a sus pies. Pero el fuego del deseo de descubrir lo superaba. La multitud ahora estaba al borde, a punto de irrumpir en esa grieta. «Vamos a enfrentarlos juntos», gritó, con la firmeza de quien ha tocado el alma de su esencia. De pronto, un grito gélido dejó escapar otra sombra, una que surgió sin aviso, oscura como una tormenta. La plaza tembló una vez más, y el cielo se cubrió de nubes ominosas. «¿No estás listo?», retumbó la sombra, resonando como la advertencia de un destino trágico. El tiempo se congeló en aquel instante, donde el valor y el miedo se encontraban en lucha. La elección que cada uno había de tomar se hacía más real, más aterradora. La oscuridad parecía cobrar vida, desafiando su decisión. ¿Qué harían al final? Con la grieta invitando a la revelación, la presa de sus ansias y sus miedos se entrelazaba cada vez más. La verdad estaba al alcance, pero el costo se manifestaría en formas que jamás habrían imaginado. El grito en la plaza reverberó, lanzando ondas de tensión que atenazaban el aire y hacían que cada corazón latiera desenfrenado. Miradas compartidas por el miedo y la duda se mezclaban en una nube de inquietud. Sin embargo, el resplandor de la grieta pulsaba, tentador y vibrante, como si la propia plaza estuviera viva y llamando a todos a sucumbir a su poder. «No pueden retroceder», clamó la figura en la penumbra, su voz firme como un rayo. «Aquellos que elijan permanecer en la sombra, se perderán para siempre. Pero, a quienes tengan el valor de mirar dentro, se les abrirán puertas de posibilidad inimaginables». El niño, con una determinación inesperada, tomó la mano de su madre, cuyos ojos mostraban la batalla entre el pavor y una esperanza renaciente. «Mamá, vamos a descubrirlo. Quiero ser libre de este miedo». Aquella simple afirmación hizo temblar el corazón de la mujer, tensando su cuerpo como un arco. Era un dilema que jamás había contemplado, oponerse a la voluntad de su hijo o confiar en su coraje recién encontrado. Detrás de ella, los murmullos se transformaron en gritos de aliento, sí. Rumbo a lo desconocido, las sombras a su alrededor empezaron a alzarse y desvanecerse, como mariposas en el viento, mostrando vislumbres de rostros conocidos. Los más escépticos sentían que su voluntad se desgastaba, atrapados en la rutina de una vida que nunca arriesgaba. Una mujer mayor, con arrugas que contaban historias de sufrimiento y pérdidas, comenzó a avanzar, seguida por otros que tomaron su ejemplo. «Mira cómo avanzan», exclamó la figura, su esencia etérea brillando intensamente a medida que el grupo se acercaba a la grieta. «Cuando te enfrentas al abismo, despiertas la luz que has olvidado. Cada paso que das es una llamativa búsqueda de identidad. Es un acto de valentía». La grieta se expandió poco a poco, revelando una luz cálida y seductora que prometía respuestas. Pero, a la vez, un torrente de oscuros pensamientos populosos que amenazaban con desequilibrarlos. «¿Y si no somos dignos?», cuestionó un hombre de la multitud, su voz temblando. «¿Y quién es digno en su primera mirada a la verdad?», replicó la sombra en un susurro vicioso. «No se trata de perfección, sino de superación. ¿Vais a dejar que el miedo defina quiénes sois?». Con una rapidez inesperada, la figura hizo un gesto y el suelo se iluminó, proyectando símbolos antiguos que parecieron cobrar vida, susurros de quienes habían sucedido en la búsqueda de su propia verdad. Muchas expresiones se entrelazaban: temor, coraje, curiosidad, anhelo,
cada una reflejando una emoción compartida. Una ráfaga de viento helado sopló, trayendo consigo un eco de risas infantiles, el recuerdo de un tiempo en el que no había límites. La figura parecía comprender, como si leyera las inseguridades acumuladas a lo largo de años. Recordad, no venís a buscar respuestas, venís a encontraros a vosotros mismos. En ese momento de iluminación, el niño dejó claro su deseo. Todo lo que vive en la oscuridad no puede lastimarnos si lo enfrentamos juntos. Con un paso firme, avanzó hacia la grieta, seguido por su madre, que finalmente soltó su mano. Pero, de repente, la sombra oscura que había gritado antes, ahora se alzó y todo quedó congelado en el aire. Esperad. Las verdaderas pruebas están por comenzar. La grieta no solo revela lo que buscáis. También liberará lo que teméis. Un nuevo miedo atravesó la multitud, esa advertencia resonante golpeando como un tambor, todo lo que habían escondido podría materializarse, listas para enfrentarlos. El niño, con una mirada firme, retó a la oscuridad. Pero en la luz, nos uniremos. Él levantó su mano y, al mismo tiempo, una luz intensa brotó de la grieta, generando destellos que resonaron en el alma de la plaza. El delicado equilibrio entre el sacrificio y la liberación osciló sobre ellos. ¿Serían capaces de enfrentar lo que se revelaría? La verdad estaba al borde de su comprensión, pero el precio era un enigma lleno de sombras a superar, a medida que el grupo empezaba a dar el paso adelante. Se escuchó un tremendo estruendo, como una avalancha que resonaba desde lo profundo de la grieta, dejando a todos helados, preguntándose si la revelación los liberaría o terminaría por tragarlos a todos. Un estruendo ensordecedor hizo vibrar el suelo bajo sus pies, como si la propia tierra estuviera a punto de romperse. La luz que emanaba de la grieta se hizo más intensa, envolviendo a la multitud en un halo de esperanza y terror. Algunos se taparon los oídos, otros cerraron los ojos, incapaces de soportar el rugido creciente que prometía romper la realidad tal como la conocían. El niño, con el corazón palpitando con fuerza, sintió que el valor lo inundaba. No podemos rendirnos ahora. Su voz resonó entre el caos, un pequeño faro contra la tormenta del miedo. A su alrededor, la gente comenzó a retroceder, atrapada entre el deseo de conocer la verdad y el impulso visceral de huir. «Aguantad», gritó la figura de la sombra, que parecía más sólida ahora, su forma vibrante y definida. Este es solo el principio. Vuestra valentía será puesta a prueba. Lo que viene será tanto lo que deseáis como lo que teméis. No trasplantéis el miedo. Enfrentadlo. Las palabras resonaban en el aire, llenas de un poder hipnótico. Era un llamado a la lucha, una invocación a no dejarse arrastrar por la historia de sus vidas pasadas. Pero los rostros alrededor del niño empezaron a mostrar frustración. ¿Qué hemos hecho?, murmuraban. ¿Qué enfrentaremos?, susurraban, mirando al suelo, confundidos. La grieta comenzó a ondular como las olas del mar en la tormenta, proyectando sombras danzantes que llenaban la plaza. Con cada latido, las visiones se hacían más concretas, más vívidas. Rostros aterradores de figuras olvidadas, recuerdos oscuros de traiciones y pérdidas, surgieron uno tras otro, preparando el escenario para lo que estaba por venir. La mujer mayor, que había sido la primera en dar un paso al frente, se abrazó a sí misma, aterrorizada por lo que podía perder. No, no, no. No quiero volver a quedarme sin nada. Su voz se desvaneció en un grito mudo mientras las imágenes giraban a su alrededor. Mamá, tú siempre has sido fuerte, exclamó el niño, acercándose a ella con fe. Este es nuestro lugar. Aquí, podemos vencerlo todo. Juntos, somos más grandes que nuestro miedo. La imagen de lo que antes temían y lo que podían conquistar colisionó en el aire. Un eco de risas resonantes brotó de la grieta, un eco de esperanza que clamaba por ser recordado.
Las sombras temblaron y comenzaron a transformarse, como si la propia grieta se alimentara de sus emociones y recuerdos. La figura en la penumbra extendió sus brazos al grupo. La luz se alimenta de oscuridad, y la oscuridad tiene miedo de ser expuesta. Vuestra unión puede cambiar el destino. Pero recuerda, lo que enfrentáis no solo está fuera de vosotros, sino dentro. El niño tembló. Las palabras reverberaban en su mente, desnudando verdades que había tratado de ocultar. Con cada paso hacia la grieta, se sentía más fuerte, pero también más vulnerable, como un nuevo reto a superar de una vez por todas. De pronto, el aire se cubrió de un silencio profundo. La luz que brotaba de la grieta comenzó a dispararse en un espectáculo de fulgurantes colores. La unión del grupo empezó a parecer tangible, como un hilo dorado que conectaba a cada persona entre sí, una red de confianza que se tejía rápidamente, pero en el instante justo en que decidieron pensar en la esperanza, un grito desgarrador atravesó el aire. No dejen que los recuerdos los atrapen. La figura de la sombra estalló hacia adelante, tomando la forma de lo que una vez habían perdido. El niño sintió un helado gélido que le recorrió la espalda. ¿Qué significan esos recuerdos? ¿Qué vienen a reclamar? La grieta chisporroteó, pareciendo abrir un camino oscuro, seductor y letal. Un nuevo terror se adueñó de la plaza. Todos sabían que la revelación estaba cerca, pero la pregunta flotaba en el aire como una sombra. ¿Estarían dispuestos a arriesgarse por la luz, o se dejarían llevar por el terror de sus pasados? La elección se acercaba, pulsante como el latido de sus corazones, dejando el destino de todos suspendido en una balanza peligrosa y frágil. La tensión en la plaza era palpable. Las sombras danzaban, los murmullos se convertían en ecos, y el corazón de todos latía con una mezcla de miedo y esperanza. La grieta en el suelo parecía brillar y a la vez atraer como un abismo, prometiendo revelaciones que podrían alterar la vida de todos los presentes. Pero, aún así, había una elección que hacer: permanecer en la sombra o avanzar hacia la luz. El niño, todavía aferrando su pétalo, dio un paso adelante. Yo quiero saber. Necesito saber. Gritó, su voz resonando con una fuerza inusual. El valor de la inocencia resonó en el aire, provocando que algunos en la multitud comenzaran a moverse hacia él. No. No sabes lo que estás pidiendo, exclamó la madre, su voz temblando mientras luchaba con su instinto de protegerlo. Pero al mirar los ojos decididos de su hijo, sintió que ese impulso se debilitaba. No puedo perderte, murmuró, sintiendo el nudo creador de su pecho. La figura de la sombra, ahora más definida y cercana, sonrió, pero su sonrisa era inquietante. La verdad no es algo que puedas evitar, pequeña madre. El niño ya ha tomado su decisión. Al enfrentarse a la grieta, elige conocer su esencia, sus miedos y sus verdades. ¿Y tú? ¿Qué eliges? En los rostros de la multitud apareció la incertidumbre, pero también brotó la comprensión. Los murmurillos empezaron a crecer, algunas personas asentían, otras se debatían entre la lucha y la huida. Tal vez si hemos enfrentado tanto deberíamos unirnos, dijo un anciano, su voz temblorosa pero llena de determinación. Quizás esta sea la única oportunidad. El viento enredó sus cabellos, trayendo consigo una mezcla de brisas cálidas y frías. La figura en la sombra avanzó, como si absorberá el miedo de la gente. Quienes se atrevan a mirar dentro de sí mismos, quienes puedan aceptar lo que son, serán liberados. Llevarán con ustedes una verdad que no puede ser ignorada, una verdad que transforma. Los murmullos en la multitud fueron reemplazados por un rugido de aliento colectivo. Uno a uno, las personas comenzaron a dar pasos hacia la grieta, guiándose por el niño. El niño, con su pétalo en mano, representaba esperanza, valentía y un deseo ferviente de descubrir. Con cada paso que daban, la realidad comenzaba a tambalearse. Las sombras se alzaban, danzando como espectros que habían estado reclamando sus almas.
Pero ahora, los corazones valientes empezaban a brillar, como luz en la oscuridad. «Vamos. Únanse a él», gritó el anciano, tomando la delantera, seguido por la mujer mayor que antes había temido. «No podemos dejar que nos atrape el miedo. La libertad es nuestro derecho, y la verdad, lo que nos hará fuertes». Los cuerpos comenzaron a mover sus pies con firmeza. Las miradas se entrelazaban, cada uno empoderando a los otros mientras se acercaban al borde que conducía hacia la grieta. «Mira eso, es nuestra historia», dijo uno de ellos al ver sus recuerdos invocarse desde las sombras. No eran solo sombras, eran fragmentos de sus pasados, y habían llegado a reclamar lo que eran. El niño sintió el llamado de sus propios recuerdos. «No tengo miedo de mirar. Juntos, podemos hacerlo». Las visiones comenzaron a transformarse, iluminándose con la decisión de la comunidad. Las sombras empezaron a retroceder, como si la luz de su valentía comenzara a desvanecer lo oscuro. La figura de la sombra, que antes parecía tan poderosa, comenzó a mostrar signos de inquietud. «El miedo se convierte en luz cuando se enfrenta», dijo, su voz ahora más baja. «Pero, cuidado, descubrirán lo más profundo de su ser. La verdad, aunque liberadora, puede ser dolorosa y desafiante». «Estoy listo para el desafío», respondió el niño, reflejando el coraje de todos. Su voz se volvió un canto de vida, y la multitud lo escuchó, sintiendo la fuerza de la unidad. Finalmente, hubo un momento, el instante en el que cada mirada se unió, cada corazón vibró al unísono. Levantando los brazos, entraron juntos en la grieta, siguiendo al niño, en busca de su verdad personal. Y al cruzar esa frontera, mientras el eco de sus pasos resonaba, sintieron una sinfonía de emociones desbordando. La luz y la oscuridad empezaron a entrelazarse, convirtiéndose en una vasta paleta de lo que eran y lo que deseaban ser. Cuando el último pie cruzó la frontera, una explosión de luz llenó la plaza. Un relámpago que mezclaba esperanza y transformación, el principio de una nueva historia que había sido escrita en sus corazones. Ahora, la plaza ya no temía lo desconocido. Habían extendido su mano a la verdad, aceptando lo que eran y lo que siempre podrían ser. El lazo de sus miedos se había disuelto, dejando un camino abierto hacia la libertad, y así, el sol brilló más allá de la grieta, asegurando que, a pesar de lo vivido, el futuro sería luminoso. Habían enfrentado las sombras y, juntos, se habían liberado. En la plaza se escucharon risas y murmullos de alegría, el eco de nuevos comienzos resonando mientras tomaban sus primeros pasos hacia una vida de luz. «Gracias por acompañarme en esta increíble travesía. Ahora, quiero que te suscribas inmediatamente para no perderte futuras historias exclusivas. Dale like ahora para que el algoritmo nos ayude a crecer juntos. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Necesito que compartas este video instantáneamente con al menos 5 amigos que deben ver este cierre. Este es el momento de mostrar tu apoyo.